Hola, dentro de la capa 4 del modelo OSI o capa de transporte, también definidas en el modelo TCP, están definidos los protocolos TCP o Transmission Control Protocol y UDP o User Datagram Protocol, en donde la principal diferencia son los mecanismos que TCP ofrece, como retransmisión, detección de errores y evitar una congestión, a diferencia de UDP, que no ofrece ningún mecanismo de este tipo. Pero entonces podremos preguntarnos qué sentido tiene UDP. Y para poder dar una respuesta, tendríamos que pensar en qué escenarios no necesitamos una retransmisión de los datos, como por ejemplo la voz, lo cual UDP, al tener una cabecera más pequeña y no hacer retransmisiones, es el protocolo ideal, ya que una llamada de voz no necesitamos hacer una retransmisión, de lo contrario estaríamos encimando la voz y no sería perceptible. Por lo cual podemos concluir que para poder definir qué protocolo usar, TCP o UDP, dependemos de la aplicación, datos que necesitamos transmitir y el mecanismo que debe ser confiable o no. Veamos un poco más a detalle el protocolo TCP. Primero revisemos la cabecera. Vamos a ver la cabecera TCP. Como podemos ver, tiene varios componentes. Lo primero que vemos es el puerto origen y el puerto destino. Estas son las conexiones que se van a hacer de un origen a un destino hablando de un socket. ¿Por qué hablamos de un socket? Porque estamos en capa 4. Y en capa 4 lo que vamos a tener es, por ejemplo, este IP, dos puntos, que va a identificar un socket, es decir, un puerto. Este puede ser una conexión origen y un destino, por ejemplo, 10.10.10.10, el socket que va a ser con el 53, porque a lo mejor es un DNS. Entonces, estos puertos, origen y destino, son los que estamos identificando aquí en la cabecera. Tenemos otro concepto como el número de secuencia, el cual va a identificar el byte del flujo de los datos enviados. Y tenemos un acknowledge de ese número, es decir, una confirmación de que recibió los datos. Ahorita entraremos más a detalle en los mecanismos que tenemos en TCP para asegurar una correcta transmisión de datos. Tenemos otro que es la longitud de la cabecera, donde vamos a especificar de qué tamaño es esta cabecera. Como siempre tenemos datos o bits reservados, tenemos una bandera, tenemos window, que ese es el tamaño, ahorita veremos, pero es para ver la congestión, en donde vamos a estar limitando el tamaño de todos los bytes que vamos a estar enviando. Un checksum, que es la parte de la corrección de errores, y bueno, donde identificamos los datos urgentes. Como podemos ver, la cabecera TCP tiene distintas opciones en donde va a ser muy robusta por todos los mecanismos de detección y control de flujo que tiene. Dentro de los protocolos TCP y UDP usamos un concepto llamado multiplexing. La multiplexación es el mecanismo que se usa para poder establecer una comunicación de uno o más dispositivos a un solo equipo a través de múltiples puertos origen a un puerto destino o múltiples puertos destino, dependiendo del servicio a solicitar. El concepto que se debe usar es, como ya revisamos, es un socket. Un socket se compone de tres cosas: una dirección IP, un protocolo de transporte, en este caso TCP, y un número de puerto. Veamos cómo funciona. Como hemos hablado, multiplexación se basa en el concepto del socket, que es, como les había dicho, es una dirección IP, la cual va a tener un protocolo de transporte, que en este caso es, por ejemplo, TCP o puede ser UDP, y el número de puerto, que en este caso, en el ejemplo, es 49160 o 49161. Pero vamos a ver más detalle de esta conexión. Lo que nos permite la multiplexación es que nosotros podemos tener, aquí en este ejemplo solamente es un origen el que está haciendo la petición, pero con esta misma IP nosotros podemos tener, por ejemplo, una conexión a un FTP server, que es igual solamente un IP, pero como vamos a estar haciendo la generación de un socket, nosotros estaremos poniendo 192.168.1.1 con el socket, que este va a ser el origen, 49.160, y va a ir a este destino, que es el servidor 10.10.10.1 en el puerto 20, es decir, a este socket. Pero si se dan cuenta, nosotros tenemos otra conexión, 192.168.1.1, es la misma IP, pero aquí es donde está la multiplexación. Se pone otro puerto, que es, por ejemplo, el 49.161, y va hacia el mismo destino, 10.10.10.1, pero aquí con el puerto 53. También está haciendo una multiplexación. Estamos haciendo una consulta al servicio de FTP y al servicio de DNS por un mismo
origen de la misma IP a un mismo destino IP, pero con diferentes puertos. Eso se le conoce multiplexación. Ahora, ¿cómo saber qué puerto podemos ocupar? Hay que recordar que tenemos un rango de puertos bien conocidos, que es del 0 al 1023, que son asignados por la IANA. Es decir, estos nos los tienen que asignar. Nosotros no los podemos usar arbitrariamente. Los puertos registrados, que van del 1024 al 49151, también asignados por la IANA. Hay puertos, por ejemplo el de DNS 53 y FTP 20, que ya están asignados, ya están dados para esos servicios. Y los puertos dinámicos, que es por ejemplo aquí cuando hacemos una conexión, que van del 49152 al 65535. Aquí sí son de manera aleatoria. El mismo sistema operativo es el que los levanta y asigna en ese rango. Por eso podemos ver aquí un número 49160 o 49161. Estos son aleatorios. Otra característica que tenemos en TCP es el establecimiento y terminación de conexiones. Recordemos que TCP es un protocolo orientado a conexión y UDP es un protocolo no orientado a conexión. El proceso es conocido como Three-Way Handshake o de 3 vías y prácticamente define el establecimiento y finalización de la conexión TCP. La comunicación se realiza entre dos sockets, como hemos visto, los cuales contendrán la dirección IP origen y destino, el protocolo de transporte, en este caso solo TCP, y el origen y destino de los puertos que queremos alcanzar. Veamos cómo sería. Hablando de establecimiento y terminación de conexiones, se llama de 3 vías o Three-Way Handshake porque se envían prácticamente 3 paquetes. En el primero está la sincronización, en donde el origen quiere establecer una comunicación con un destino. Se identifica cuál es el puerto destino y cuál es el puerto origen. Después el equipo que recibió ese paquete tiene que regresar en donde va a decir con una bandera de acknowledge que ya reconoció el paquete y ahora cambia. Su puerto origen lo va a poner, el puerto destino lo pone como puerto origen porque es el de él, y el puerto de origen que venía lo va a poner como puerto destino. Y después el equipo que inició la transmisión confirma de recibido. Por eso se llama un establecimiento de 3 vías. También tenemos una característica llamada recuperación de errores y confiabilidad. Para esto TCP enumera los bits utilizados con una secuencia y reconocimiento de los campos de la cabecera TCP. TCP logra la confiabilidad en ambos sentidos utilizando el campo de número de secuencia para la dirección combinada con el campo de número de reconocimiento de la dirección contraria. Veamos cómo sería. ¿Cómo vamos a ver la confiabilidad en TCP? Vamos a suponer que queremos mandar paquetes de 1000 bytes. Vamos a enviar el primer paquete y este va a tener un número de secuencia, por ejemplo 1000. ¿Qué va a pasar? Vamos a enviar después otro paquete, igual de 1000 bytes, pero con un número de secuencia ahora 2000. Y enviamos un tercer paquete de 1000 bytes también, con un número de secuencia 3000. ¿Cómo nos podemos asegurar de que los 3 paquetes se recibieron? Tendríamos que tener una confirmación, que es un acknowledge, donde el FTP server, en este caso, que es el destino, nos tiene que regresar donde efectivamente recibió los 3000 bytes en este ejemplo. Él manda un reconocimiento con el siguiente número de secuencia que esperaría recibir, que es el 4000. Ahorita vamos a ver cómo se ve cuando falla una conexión. Pero aquí, como sí confirmó la primera que es 1000, segunda 2000, tercera 3000, él espera recibir la 4000. De este modo, de este lado, el source o el cliente ve que recibió el acknowledge y que confirma que quiere recibir el siguiente paquete, que es el 4000. Con esto él ya asume que el paquete, el primero con secuencia 1000, el segundo con 2000 y el tercero con 3000 fueron recibidos. Ahora vamos a ver cómo está la recuperación de errores. Es el mismo ejemplo. Se envían los 3 paquetes. Secuencia 1000, secuencia 2000 y secuencia 3000. Pero en este ejemplo vemos que el segundo paquete no fue recibido, el que tenía la secuencia 2000. Entonces, ¿qué va a hacer el TCP server, el FTP server? En este caso va a mandar un acknowledge donde va a decir que está esperando la secuencia 2000, ya que él ve que del 1000 a 1999 bytes se recibió y que de 3000 a 3999 bytes también se recibió. Por lo cual él va a preguntar, oye, aquí me falta la secuencia 2000. Es decir, no tengo de la 2000 a la 2999. Entonces, él me manda el paquete al origen diciéndole, me falta el 2000.
Por lo cual, solamente con TCP, el origen va a mandar de vuelta el paquete, pero el que traía con la secuencia 2000. Ya no manda el de 1000 ni el de 3000, porque no recibió esa confirmación, solamente de que hacía falta el paquete con serie 2000. Entonces, él reenvía con secuencia 2000. Después, ya ve el equipo receptor, recibe el paquete, lo confirma y va a preguntar por la siguiente secuencia, que es 4000. En este caso, con esto, ya el origen, de que ya no recibe ni secuencia 1000, 2000 ni 3000, sino que ahora espera recibir una 4000. Con esto él está consciente de que todos sus paquetes fueron recibidos. En todos estos mecanismos de TCP que hemos revisado, nos falta por último la característica de control de flujo, en donde se usa el concepto de ventana window, lo cual significa que el dispositivo receptor le avisa al transmisor cuántos datos puede recibir en ese momento. Si el transmisor transfiere más o menos datos, es decir, se va a ajustar su ventana. Veamos cómo sería. En este mecanismo de control de flujo, lo que hace el dispositivo receptor es que le dice cuál es el tamaño de su ventana. Por ejemplo, su ventana es de 3000 y le dice, espero recibir tu primer número de secuencia, que es el paquete 1000. ¿Qué hace el origen? Ajusta su ventana a 3000, que esto sucedía antes del ejemplo anterior. Va a poner una ventana con 3 paquetes que sumen 3000. En este caso, secuencia 1000, secuencia 2000 y secuencia 3000. Y él va a decir, lo mando y espero mi ACK. Aquí el FTP confirma de que todo fue recibido y envía de regreso el siguiente ACK, donde va a esperar el siguiente número de secuencia, que ahora es 4000, y vuelve a confirmar si el número de ventana seguirá siendo 3000 o lo va a disminuir o lo va a aumentar. En este caso no lo disminuye ni lo aumenta, sino que lo va a conservar. Sigue esperando en una ventana de 3000. El dispositivo origen confirma el ACK, dice, no tengo nada de errores, todo fue transmitido, y confirmo que la ventana va a ser de 3000. Entonces, si tuviera que lanzar más paquetes, estaría mandando de la misma forma. Enviaría, en este ejemplo, estos 3 paquetes, cada uno con 1000 bytes, para que se pueda recibir en su ventana de 3000. Y el proceso se vuelve a dar de la misma forma. Por otro lado, el protocolo UDP o User Datagram Protocol, como ya habíamos mencionado, es un protocolo no orientado a conexión. Es decir, no tiene el mecanismo de UTP para establecer primero el mecanismo de 3 vías antes de transmitir datos. Tampoco tiene control de flujo ni detección de errores. Es un protocolo más ligero, en el sentido de que el tamaño de la cabecera es relativamente simple, ya que su principal objetivo será hacer un protocolo de transporte para aplicaciones como voz y video en donde no se requiere una retransmisión de la información. En pocas palabras o como resumen, no es que TCP sea mejor que UDP o viceversa, simplemente hay que enfocarnos a la aplicación donde vamos a utilizarlo. Si va a ser una aplicación donde se requiere tener un mecanismo de control para detección de errores o retransmisión de datos, vamos a utilizar TCP. Si es una aplicación donde no hace sentido una retransmisión, por ejemplo en una voz, donde no queremos que se encime la voz o se empalme, utilizamos UDP. Muchas gracias por todo, por su atención. Cualquier duda, estamos en las redes sociales. Gracias.